Entonces creo que eso es un primer indicador porque la base completa del capital está viendo signos de recuperación importantes, ¿no? Sabemos que han sido años complejos de crecimiento económico no solo en México, sino en el mundo, y este dato de que creció 38% respecto a lo que creció en ese mismo periodo en el 2023, pues nos habla de una marcada recuperación hacia niveles prepandemia. Eso es relevante porque si la economía o el capital privado está creciendo en todos estos sectores, pues claramente es una buena noticia también para el sector de capital privado, en específico del capital emprendedor, ¿no? Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos, soy Evelyn Villarello, coordinadora editorial de WordTap Capital. Para hablar de este tema, está con nosotros Liliana Reyes. Ella es experta en capital privado, actualmente directora general de la MEXCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado. Y bueno, ella tiene una trayectoria muy importante en la promoción tanto del ecosistema empresarial o emprendedor, así como en la industria del capital privado. Y bueno, ha sido una pieza clave en esta industria y en el posicionamiento del país como un destino atractivo para la inversión de impacto. Liliana, bienvenida. Es un honor tenerte en este espacio. No, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir este espacio para hablar de un tema que evidentemente es muy importante para nosotros, pero para el país y su crecimiento económico. Sí, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas porque precisamente es muy importante entender cómo el capital emprendedor, pues precisamente está aquí impulsando la economía mexicana, que muchas veces no lo vemos o no relacionamos una cosa con la otra cuando sí va muy de la mano, ¿no? Y aquí me gustaría partir que precisamente en el 2024 vimos un crecimiento en la inversión y sobre todo a México perfilarse como un punto importante para esta industria. Cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado y cómo has visto el papel de México en la industria de capital privado. Pues mira, yo empezaría dando un poquito de contexto. Gracias por la pregunta. La Asociación Mexicana de Capital Privado representa a toda la industria de capital y eso incluye, además del capital emprendedor, del que vamos a hablar a más detalle, donde están involucradas las startups, las emprendedores, pues toda la industria, ¿no? Ese es el inicio quizás de las empresas disruptivas, innovadoras, que resuelven muchos problemas del día a día de todos nosotros, pero a su vez esas empresas van creciendo y requieren otro tipo de capital en etapas más maduras. Ese es el capital, por ejemplo, el capital de crecimiento, cuando una empresa ya está más madura. También nosotros en la MEXCAP representamos ese tipo de fondos que son fundamentales para que esta startup y estos emprendedores después pasen a una siguiente fase, ¿no? También representamos a los fondos de crédito privado, que es la parte pues de financiamiento flexible para que estas mismas empresas sigan creciendo, y también fondos de infraestructura, de energía, que también son muy importantes para el desarrollo económico del país, y también fondos de bienes raíces. Entonces nosotros representamos toda esta industria y es importante ver todo ese contexto porque este año, por ejemplo, esta industria de todos estos sectores o grados de desarrollo que te estoy comentando, pues en el primer semestre del 2024 la inversión en empresas mexicanas de todo tipo, tanto startup como de este tipo de proyectos que comentaba, de empresas más maduras o de proyectos de infraestructura, de energía, de bienes raíces, pues creció 38% con respecto al 2023. Sabemos que han sido años complejos de crecimiento económico no solo en México, sino en el mundo, y este dato de que creció 38% respecto a lo que creció en ese mismo periodo en el 2023, pues nos habla de una marcada recuperación hacia niveles prepandemia. Entonces creo que eso es un primer indicador porque la base completa del capital está viendo signos de recuperación importantes, ¿no? Yo creo que eso es relevante porque si la economía o la capital privado está creciendo en todos estos sectores, pues claramente es una buena noticia también para el sector de capital privado, en específico del capital emprendedor, ¿no? Claro, y qué bueno que mencionas este porcentaje, porque justo como lo mencionas, es un
un indicador de que se está recuperando. Recuerdo mucho que al inicio de 2024 se hablaba de la cautela que había entre inversionistas institucionales e internacionales en general, no solamente hacia México en general. Y bueno, creo que es una buena noticia saber que se está recuperando esta industria. Y bueno, me llama mucho la atención lo que nos comentas y es muy bueno que nos des este contexto y panorama completo de cómo funciona la industria y cuál es el papel que está haciendo la MEXCAP. Me gustaría también hay que nos ayudaras a abordar un poquito los diferentes tipos de inversión que hay para el desarrollo de estas empresas. Mencionabas un poquito que hay desde etapas más tempranas o algo un poquito más consolidadas, o estos sectores que nos habías mencionado un poquito, ¿nos podrías contar? Sí, de hecho está en todas las actividades económicas. Esta es una industria súper relevante y súper importante para el desarrollo económico de todos los países. Es una industria relativamente joven y la gran ventaja, además de que está permeada en todos los sectores y en todos los tamaños de las empresas, pues es el mecanismo que se utiliza para la inversión y para obtener recursos para el crecimiento de las empresas es muy particular. Estamos hablando de que son los recursos económicos, financieros que las empresas necesitan para crecer, para desarrollarse en todas las etapas. Entonces, ese recurso, además de darte el dinero, digamos, para decirlo de una manera pues muy coloquial, también va acompañado de toda una asesoría y de todo un acompañamiento por parte de los manejadores de los fondos, que en esta industria se llaman gestores de fondos, administradores de fondos, y pues digamos en inglés son los general partners, así les llaman, digamos es una industria que se utiliza con terminología en todo el mundo muy similar y eso ayuda para que todos sepamos de qué estamos hablando, pero digamos que estos administradores de fondos o GPs, como se les llama comúnmente, pues además de que analizan empresas con ese potencial realmente para poder crecer pues el proyecto, el negocio, pues también ayudan con su asesoría, o sea, les ayudan a crecer, o sea, es decir, les asesoran de cómo integrar a sus equipos, cómo hacerlos más robustos, cómo incorporar prácticas de gobierno corporativo, ahora que estamos hablando mucho, o se habla mucho de las prácticas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, pues son como las mejores prácticas que requieren todas las empresas para hacer bien su trabajo. Los fondos son especialistas en estos temas, entonces además de los recursos se comprometen con la empresa por un tiempo determinado para ayudarla a crecer y acompañarla. Entonces creo que esa es la gran virtud y la diferencia, es lo que le llamamos el capital inteligente. Y la buena noticia que hablábamos de estos datos, pues es que está en todas las etapas. Cuando un emprendedor logra levantar capital de un fondo de capital emprendedor, por ejemplo, pues sabe que ahí hay otros fondos que eventualmente también los van a acompañar en inversiones subsecuentes o rondas de capital, que es como le llaman. Y bueno, pues eso es interesante. Sobre todo que en México esta industria ya lleva más de 20 años creciendo y podemos decir que hay una industria que va a poder acompañar a todas esas empresas que tengan pues estas ganas de crecer, estas capacidades y este talento para cambiar muchos negocios y muchos sectores, ¿no? Entonces la industria es fuerte, está creciendo, estamos viendo números, que también eso habla muy bien de que México sigue siendo un país pues atractivo para la inversión. Y bueno, eso son buenas noticias, ¿no? La industria, a pesar de los ciclos económicos que afectan obviamente a la economía y al desarrollo de las empresas, hemos visto que en los 20 años esta industria ha crecido alrededor del 10% en lo que es levantamiento de capital. Y bueno, pues este año no ha sido la excepción y estamos viendo nuevos gestores que están levantando nuevos fondos y eso es pues muy alentador para toda la economía, ¿no? Sí, totalmente. Y me encanta que uses este concepto que bien hemos platicado en este espacio, que es justo el capital inteligente, que no solamente se trata de invertir, también hay una guía que los fondos perfectamente saben para estas empresas
Y me encanta también lo que mencionas de cómo la industria sigue fortaleciéndose, ya lleva 20 años en nuestro país. Y me gusta también que menciones esta parte de cómo se adapta a estos factores económicos. También en este espacio, mucho que hemos platicado es precisamente cómo factores externos o alguna noticia por ahí geopolítica o de un cambio de gobierno, incluso en las políticas económicas, cómo podrían o no impactar en una inversión. Si quieres, ahí podrías contarme un poquito precisamente lo importante que es, uno, entender cómo podría o no afectar estos factores hacia una estrategia de capital privado. Pues mira, realmente todos estos temas de coyuntura siempre son relevantes tenerlos presentes, los inversionistas los considerar a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Y no solo los temas de coyuntura política, sino también macroeconómica, ¿no? Por ejemplo, si hay unas tasas altas de interés, pues naturalmente la inversión suele desincentivarse de alguna manera. Sin embargo, los fondos de capital privado que nosotros representamos en la MESCAP, con toda esta gama que ya comentamos muy rápidamente, realmente son inversionistas inversionistas y administradores de fondo que apuestan al mediano y largo plazo. Es decir, no es una inversión coyuntural de momento, que una noticia complicada pueda decir, hoy no, hoy dejo de invertir lo que ya quería invertir en este fondo y a su vez en una empresa. Son apuestas de mediano y largo plazo, porque saben que el retorno financiero, que es el principio fundamental de esta industria, o sea, todos los que juegan en esta industria, las empresas, los administradores de fondos, los inversionistas, pues tienen en su primera prioridad, digamos, tener un retorno financiero. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, el retorno financiero se va a ver a lo largo del crecimiento de la empresa y casi siempre son apuestas de inversión que representan retornos superiores a los que tú tendrías en una inversión, por ejemplo, en papel gubernamental, ¿no? Que en realidad pues, tienes un riesgo menor y bueno, como inversionista a lo mejor tú sientes tranquilidad de invertir ahí, pero realmente cuando los inversionistas de esta industria ven que esta apuesta puede ser superior a estos retornos que te da un instrumento sin riesgo, digamos, ese es un primer factor, pero también los inversionistas de esta industria buscan transformar el mundo, ¿no? Cada vez más la gente quiere ser activa a la hora de invertir. Y si tú crees que, por ejemplo, el tema de cambio climático es un tema muy importante que nos afecta a todos, porque eso todo el mundo lo tenemos súper claro, pero los inversionistas sí a través de estos fondos deciden poner ciertas reglas para invertir, ¿no? Entonces dicen, oye, yo ahora no voy a invertir en un fondo y a su vez en una empresa que no tenga en consideración dentro de sus elementos o dentro de su propósito por ejemplo, el tema del cambio climático, cómo lo están midiendo, el tema del impacto social, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que es una industria que tiene, además de los beneficios muy concretos económicos de retorno, pues este poder de transformación del mundo. En realidad suena muy ambicioso, pero esa es una realidad. O sea, esta industria sí puede mover la aguja para decir hacia dónde realmente queremos que la economía de un país y el mundo entero se voltee a ver hacia inversiones que tengan en consideración otros temas, no solo los tecnológicos, sino también los ambientales, los sociales y obviamente pues el tema de la gobernanza. Entonces creo que eso es muy importante para entender que independientemente de las coyunturas que sí afectan, por supuesto, a todos de alguna manera, esta industria va a seguir adelante porque seguimos teniendo un país muy grande, muy importante, muy conectado, un país con un bono demográfico importante, que también significa pues, que va a haber consumidores que necesitan ciertos servicios, que necesitan mejorar muchas cosas que hoy en día son, todos los problemas que vemos, pues son oportunidades para los emprendedores y para las empresas de mejorarlos, ¿no? De resolverlos. Y en ese sentido, pues va a ser una industria que si hay un problema, pues se va a beneficiar en el sentido de que va a haber muchos retos que resolver y muchas oportunidades de innovación, ¿no? Y si viene alguna época de crecimiento en otro sector, pues también esto implica que las startups y las empresas puedan darse el lujo de hablar de otros temas que generan más impacto, que tengan más rentabilidad de este tipo social ambiental, ¿no?
Sí, totalmente. Y aquí nos has dicho muchas cosas muy importantes que quisiera recalcar. Uno, lo que mencionabas, que es una estrategia más a largo plazo y no podemos ver estos impactos de los factores que mencionábamos, ¿no? Ahora, creo que es bien importante todo esto que nos comentas, precisamente de cómo está transformando sectores o creando nuevos modelos de negocio esta industria. Y sin duda, ahí me gustaría darle pie un poquito a una presentación que nos hiciste para poderla aquí pasar y precisamente hablar aquí un poquito de esta estrategia de adaptación al entorno que ya nos mencionabas, pero también me gustaría que analizar un poquito a lo que decías, ¿no? Todo el potencial que tiene México y sobre todo cómo el capital emprendedor está impulsando este cambio y la innovación. Y estamos de acuerdo contigo, suena muy, podría sonar un poquito, ambicioso, pero sí, esta industria tiene el potencial de transformar, pues no solamente una economía como la de México, sino a todo el mundo. Sí, yo creo que está muy claro que dentro de la región de los países emergentes y particularmente de Latinoamérica, pues México sigue siendo una apuesta para los inversionistas, para las empresas muy importantes. Realmente vemos que el capital emprendedor, digamos, entre 2022 y 2024, pues ha acumulado inversiones por más de 3.300 millones de dólares, ¿no? Y como decías, pues un motor de innovación y desarrollo económico. Las verticales que nosotros vemos que son muy importantes, pues ha sido, no sé, el 90% de las inversiones han dirigido a 10 sectores claves en una apuesta estratégica de alto potencial de crecimiento, entre las que podemos destacar, y creo que es muy conocido, el tema de fintech, por ejemplo, y ahí es un súper caso en el que vemos que un país y una región, porque creo que es un problema también de la región, pues la inclusión financiera pues era un reto, ¿no? Y sigue siéndolo. Entonces el espacio de crecimiento para la inclusión financiera en nuestro país, en la región, es muy importante. Entonces ahí vemos que fintech se coloca de una manera muy importante. El e-commerce también es un sector importantísimo. Hemos visto todos, y eso lo vemos día a día en nuestra vida cotidiana, de cómo pues todo el mundo ahora ya nos hace muy común ese tema de e-commerce, todas las empresas lo tienen que considerar, el volumen de crecimiento del comercio, la accesibilidad que permite este mecanismo para regiones más apartadas, por ejemplo, también es inclusivo y también es muy importante. Entonces, por ahí ha crecido bastante ese sector. Y bueno, pues sí, vemos también economías emergentes como la inteligencia artificial. Claramente todos ya estamos muy atentos a estos temas y bueno, pues esta es una vertical muy importante tecnológica de inversión de los fondos de capital emprendedor. Todo lo que se refiere a PropTech, por ejemplo, que es la tecnología aplicada al sector de bienes raíces, pues también está creciendo de manera importante. El tema de CleanTech, todo lo que es pues medioambiental también es muy importante. Y vemos también otras áreas diversificadas que son el healthcare, como que la salud es un sector pues que todos sufrimos, que hay muchas oportunidades de crecimiento y mucha población que hay que abarcar. Entonces creo que ahí también ha habido mucho interés de los emprendedores en resolver temas y de los fondos en invertirles. Y el sector de agricultura, el AgTech, que es más enfocado a la tecnología, y este sector que va muy de la mano con la seguridad alimentaria, que es fundamental, sobre todo si hablamos de estos temas de crecimiento poblacional, de tendencias demográficas, de cambio climático. Y bueno, pues el Big Data, los SaaS, TMT, o sea, todos estos sectores muy enfocados a la tecnología, pues están siendo muy, muy importantes, ¿no? Claro, y creo que de todos estos sectores que nos has mencionado, me gustaría también decir que precisamente no solamente se trata de la incursión tecnológica, sino también lo que platicábamos, ¿no? De cómo el capital emprendedor está impulsando esta innovación y estos cambios y creando nuevos mercados. Y regresar un poquito a precisamente el potencial que tiene México. ¿Y cómo lo verías hacia 2025, precisamente en este año, México? ¿Cuáles serían estos factores que podrían estar ahí perfilando al país como un referente en la industria y en América Latina? Pues se ha hablado mucho del tema del nearshoring. Como decíamos al principio, estamos viendo que
Esto sí está sucediendo, o sea, sí hay muchas empresas que están relocalizándose en nuestro país. Y aunque son a lo mejor muchas empresas de manufactureras, en donde no necesariamente vemos al capital emprendedor actuando de manera inmediata, pues esto genera unas sinergias y unas necesidades que hay que cubrir en esas regiones en donde se está dando este fenómeno. Entonces sí vemos una oportunidad muy importante. Estamos viendo que en estas regiones, sobre todo del país, a nivel de la frontera norte, por ejemplo, todas estas inversiones nuevas de empresas que se están instalando en nuestro país, pues está generando este dinamismo económico que ayuda a que las empresas del sector de venture capital pues también florezcan, ¿no? Y este espíritu emprendedor y estas ganas de resolver problemáticas, de atender demandas, pues está dando. Y creo que además México, con una población joven, con talento, y con un ecosistema que ha costado trabajo crear, pero que está presente, pues las oportunidades van a seguirse dando, ¿no? Nosotros vemos que el sector, por ejemplo, de Venture Capital, cada vez son más los administradores de fondos que quieren crear fondos nuevos, ¿no? Esta apuesta que es arriesgada porque es quizás cambiar de tu trabajo tradicional, quizás en una banca de inversión, en algo que mucho más tradicional quizás, dejar esa carrera para tomar el reto de volverte un administrador de fondos y empezar a apoyar a estas empresas disruptivas, pues es una apuesta bien ambiciosa y muy arriesgada, pero creemos que sí está muy movida por estas ganas de aprovechar las oportunidades, de resolver problemas, y eso no va a cambiar. O sea, creo que los retos pueden ser más complejos. Te diría yo que la dinámica y las necesidades van a estar ahí. Quizás donde nosotros queremos trabajar más desde la asociación es atraer más inversionistas a nivel incluso no solo del país como en general, sino a nivel regional. Si estos fenómenos de crecimiento económico se están dando en ciertas regiones y queremos que se den en todas, porque sabemos que las diferencias regionales son muy fuertes en nuestro país y muy de nicho quizás, pues queremos que este desarrollo se dé en todos lados. Y yo creo que ahí la apuesta también como mexicanos y pues como interesados en este sector es lograr que cada vez más haya inversionistas y fondos en otros estados de la República, ¿no? Hoy la industria de capital privado está muy concentrada pues en las grandes capitales, digamos, en este caso la Ciudad de México, sucede en otros países de Latinoamérica también, ¿no? Es un fenómeno natural, pero sí estamos viendo que hay mucha actividad en Monterrey, por ejemplo, en la zona norte, estamos viendo mucha actividad también en Guadalajara, en la zona occidente, y quisiéramos desde la MESCAP pues atraer más estos inversionistas, empresarios que están en Yucatán, por ejemplo, que están en Querétaro, que están en otras regiones donde la industria de capital privado todavía no ha madurado tanto, pero que tienen ese potencial de hacerlo, ¿no? Entonces creo que la MESCAP puede jugar un papel muy importante para acercarnos a estos empresarios que por primera vez quizás quieran empezar a invertir en este tipo de empresas, porque sabemos que hay el talento y las necesidades en todos lados, ¿no? Y hemos tenido conversaciones muy recientes con el gobierno de la ciudad de Querétaro, por ejemplo, que apoyan a los emprendedores, pero que quieren saber cómo pueden ayudar más para que el capital y los fondos lleguen. En Yucatán también hemos tenido conversaciones. Entonces creo que esta dinámica se va dando en diferentes regiones del país y pues estamos listos para apoyar y ayudar a estos empresarios o estos potenciales oficinas de familia que quieran conocer más. Yo creo que también por eso lo que ustedes hacen de difundir la importancia del capital emprendedor y cómo funciona, pues tiene que llegar a esos otros lugares en donde seguramente habrá los recursos y las ganas para apoyar esta industria, ¿no? Sí, oye, y qué bueno que mencionas eso ya. Nosotros como miembros también de la MEXCAP, Water Capital, pues sí, precisamente traemos ahí esa labor de ir a justamente platicar de qué se trata el capital emprendedor, porque si bien ya lleva más de 20 años, sí sigue siendo un poquito desconocido para algunos emprendedores o para algunos empresarios, como mencionas. Pero esto es muy importante lo que cuentas, Liliana. Me gustaría que nos platiques precisamente cuál sería la estrategia de la asociación para acercarse a estos estados o ciudades importantes que o son ahí un detonador de innovación o también traen ahí un ecosistema muy importante, y no solamente de ambos lados, tanto para el emprendedor como para el inversionista. ¿Cuál sería la estrategia?
Pues yo creo que podemos ser ese brazo, digamos, asesor para introducirlos al tema, ¿no? Ya lo comentabas, la verdad es que si es una industria, y yo también lo comentaba al principio, pues relativamente joven, ¿no? Yo creo que con muchísimo potencial. Yo me imagino, y creo que es un sueño que se va a convertir en realidad, que, pues, no sé, a lo mejor en 10, 15 años, todo el mundo sepa, porque esa va a ser la manera más virtuosa de poder financiar tus empresas, tus proyectos, ¿no? Yo creo que la mezcla puede ser ese brazo asesor y también como de contenido. O sea, creo que el primer paso debería ser, desde nuestro punto de vista, pues acercarnos a los gobiernos que tengan este interés y que se preparen. O sea, se preparen los empresarios, se preparen las empresas, se preparen los emprendedores, se preparen el gobierno, los titulares que llevan este tipo de políticas públicas para entender realmente qué es el capital privado, ¿no? Cómo funciona. Sí tiene sus especificaciones y es bastante peculiar los vehículos de inversión, cómo se conforman, cómo se constituyen, qué se requiere para acercarse a un fondo, qué se requiere para ser inversionista de un fondo. Y eso es algo que hacemos. La MESCAP sí hace esas colaboraciones, digamos, de preparación académica. Yo diría que ese es el primer paso y abarca todos estos públicos que estoy mencionando. Y luego sí, acercarnos y compartir las experiencias que hemos tenido para desarrollar políticas públicas que puedan incentivar el capital privado en cada estado. Creo que sí va a ser fundamental. Digo, en México pasó a nivel federal la estrategia de crear fondos de capital emprendedor. Sí fue muy acompañada por parte de una política pública que ayudó como inversionista que el gobierno federal apostara por este tipo de fondos, convirtiéndose inversionista, siendo un capital ancla que incentive a otros a darle esa confianza que se requiere para sumar a más inversionistas. Entonces yo sí creo que los estados tienen ahí una gran oportunidad de prepararse primero, de entender bien cómo funciona y luego de conocer otras experiencias que ya se hicieron para que la política pública pueda detonar la industria de capital privado en particular, porque yo creo que han hecho un gran trabajo para el desarrollo del ecosistema emprendedor desde la perspectiva de los emprendedores, de las startups. O sea, yo sí veo eso muy permeado en muchos estados y en muchas ciudades, como que ese ímpetu de emprender ya está en la cultura. Creo que ya la gente lo tiene como muy claro, pero lo que está faltando es crear esos fondos que eventualmente puedan apoyarle y invertir a esas grandes ideas y ese talento que está surgiendo y que a veces, y que hoy en día a lo mejor no están encontrando esos fondos que pudieran acompañarlos en su crecimiento, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de capital, que es la que nosotros representamos, pues creo que la MESCAP sí puede ayudar a acercar estos conocimientos y también a dar a conocer experiencias que han sido exitosas y que de hecho las han replicado en otros países, ¿no? Sí, México creo que es una referencia que vale la pena pues tomar en cuenta, ¿no? Sí, oye, pues suena que 2025 va a ser muy, muy prometedor y muy movido, sobre todo para la asociación. Y creo que también lo que mencionas es muy importante, lograr este complemento, si te gusta esa palabra, o colaboración, de cómo estos fondos van a ajustarse a un ecosistema que está ahí. Como bien dices, hay demasiado talento. Ya México es un referente en innovación en el ecosistema emprendedor. Solamente falta como que se acomoden las piezas, digamos, ¿no? Para poder potenciar mejor esta industria. Sí, conectar, ¿no? Yo creo que también algo de lo que hacemos, bueno, ustedes hacen a través de estas iniciativas y nosotros a través de otros eventos que tenemos, por ejemplo, somos quienes hacemos una cumbre de capital privado en el país. Hoy en día lo hacemos en la Ciudad de México, pues invitarlos a que se acerquen, ¿no? Si hoy en tu estado no tienes este tipo de contenidos, o sea, muy enfocados a capital, porque este es un tema más específico, pues venir a México, acercarte con los fondos que ya están haciendo esto, con las empresas, como que este tema de mentoría desde la perspectiva de capital también hace sentido. Y yo creo que sí es posible. Creo que tenemos que hacer esa tarea cada uno de nosotros para
ver qué tenemos disponible, cómo nos acercamos, cómo buscamos estas conexiones. Y en la asociación estamos abiertos a escuchar y a vincularnos con el ecosistema de emprendimiento y innovación. Los socios no son las startups ni las empresas, pero sí los fondos, y pues podemos ayudarles a darles un poquito más de guía de qué es lo que están buscando los fondos. Esta información que presentabas en la presentación está disponible en la página. Creo que también es una responsabilidad de quien quiera estar en esta industria, pues enterarse quiénes son los fondos, qué hacen, en qué invierten y prepararse. Eso por un lado. Y la otra parte que me faltó mencionar, además de tratar de traer inversionistas de México, que además pues deben de estar más interesados en invertir en su país, porque pues son de aquí, porque la fortuna que han hecho en sus empresas pues se la deben a este país también, y hay creo que un sentimiento de regresar parte de lo que ha sido beneficiado por estar aquí. También nos gustaría mucho acercarnos a inversionistas internacionales. Creo que hay mucho interés de inversionistas en Europa, en Medio Oriente, Canadá, en Estados Unidos, pues de invertir en otros lugares. Y creo que dentro de los países emergentes de Latinoamérica, pues México sigue siendo una apuesta muy importante por todo esto que decíamos, la población, la localización geográfica, sus bases macroeconómicas, su madurez de ecosistema, de capital y también de emprendimiento. Yo creo que sí tenemos que ser más activos en la promoción y eso es una de las apuestas de la asociación para el próximo año, ¿no? Sí, suena bastante interesante y ya necesario. Y como bien dices, hay demasiados elementos del lado de México que lo tenemos todo, solamente nos falta ese empujoncito. Y precisamente regresando a la PRES que mencionas, y qué bueno hacer ahí la aclaración, que la pueden consultar en el sitio de la MEXCAP. Si quieres regresamos tantito a la PRES, porque algo que nos mencionabas precisamente de esta visión global de atraer a este inversionista institucional con estos factores y el ecosistema que ya está consolidado, ¿qué otro obstáculo o qué faltaría o qué vislumbras hacia 2025 que podría ser ahí algo que podría estar atorándose para lograr esta conexión a nivel global? Pues mira, yo creo que la industria ya tiene hoy en día una madurez en la que necesita demostrar retornos, ¿no? Aquí volvemos al principio. Es una industria en la que los inversionistas sí quieren cambiar, apostar por cambiar el mundo de alguna manera, apostándole por innovación, que cambie la manera de vivir, que ataque ciertos temas sociales, ambientales, etcétera, pero siempre con el tema del retorno. Entonces, desde la MEXCAP y todos los miembros de la MEXCAP estamos convencidos de que hay que trabajar más, primero en el tema de las mejores prácticas, ¿no? Creo que ahí la transparencia, el gobierno corporativo, pues es el primer paso para que realmente te volteen a ver los inversionistas en un fondo y a su vez en las empresas, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado hay que trabajar y es el primer paso. Y quizás, pues el otro es, además de las mejores prácticas, pues empezar a demostrar resultados, ¿no? Ser como mucho más específicos y cuidadosos en cómo voy a lograr que mi empresa pueda crecer y alcanzar los economics o el crecimiento que estos inversionistas están esperando para seguir invirtiendo en mi empresa, ¿no? Entonces, de la parte de los emprendedores, creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que lo primero que van a buscar los inversionistas es el retorno, el impacto y cómo me estoy enfrentando a los nuevos retos que implican todos estos temas de ASG, básicamente. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que, desde las empresas y los fondos, seguir avanzando, ¿no? Muy bien, perfecto. Y bueno, ya nos acercamos al final de esta conversación y no me gustaría despedirme sin antes preguntarte precisamente, ahorita hablabas y lo has dicho a lo largo de todo el episodio, pues precisamente esta, pues no me gustaría decir tendencia, pero sí inclinación hacia una inversión con propósito o con una tesis de inversión hacia los criterios ASG. Acá me gustaría, para ir cerrando,
¿qué sectores o otro tipo de tendencias podríamos ver en este 2025 en esta industria? Pues yo creo que eso, todos los inversionistas nos están comentando permanentemente que están buscando empresas, bueno, o fondos que tengan este tema de cambio climático. Creo que ese es un tema que está en todos lados, en todos los tipos de inversionistas, las oficinas de familia, los multilaterales, los temas de cambio climático, los de diversidad e inclusión también son muy importantes. Y bueno, pues es un reto porque el cambio climático no está tan fácil de combatir, digamos, pero creo que ya hay muchísima conciencia de que eso es algo que necesitamos hacer porque el planeta se va a acabar si no lo hacemos. Entonces, y además los efectos del cambio climático ya no es un discurso, es algo que vivimos todos, todo el tiempo, en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que los inversionistas van a ser mucho más enfáticos en este tema, ¿no? Entonces yo creo que ese es el efecto. O sea, yo creo que definitivamente empezar a medir tu impacto, no solo el impacto social, sino cómo estoy dejando todo lo que hago, qué efecto tiene en mi huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Como empresa, pero también como sociedad. Creo que se ha hablado mucho en otros foros, con otros fondos que ya tienen en su tesis de inversión este tema. Creo que también tiene que haber un movimiento muy fuerte de conciencia, casi que a nivel individual, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo por dejar de consumir de esa manera o dejar de contaminar o lo que sea, ¿no? Entonces creo que por ahí van los modelos de negocio. Si esa es una tendencia, pues difícilmente te vas a meter a una industria que hoy es relevante en términos de retorno, por ejemplo, pero que a lo mejor en términos de tu impacto climático no lo es tanto, y hacia futuro, pues las tendencias y las preferencias de consumo van a cambiar, ¿no? Entonces vemos a las nuevas generaciones que a lo mejor ya no van a querer consumir algo que aunque es más barato, pues tiene ese impacto negativo. Creo que esa conciencia sí te puede pegar en términos de tus modelos de negocio, pues en lo que decidas realizar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Este cambio de chip, digamos, entre los consumidores lo vemos cada vez más. Y sí, sin duda también, ¿no? El interés de inversionistas por impulsar estas empresas que generen un cambio. Y como dices, ya el cambio climático, pues ya lo estamos viviendo. Entonces, sí, ya es una necesidad. Ya no es algo de a ver si queremos, ya tenemos que hacer algo e empezar a invertir en este tipo de acciones. Sí, totalmente. Bueno, pues nada más para ir cerrando, ¿alguna otra cosa que nos quieras dar la primicia de la MEXCAP que tenga para este 2025? Pues decirles que estamos súper activos en ayudar a que esta industria siga creciendo, a darle visibilidad, acercarnos a nuevos inversionistas. Vamos a ser mucho más activos en nuestra relación con otras ciudades del país, que ya les decía que nos han buscado, pero vamos a ser también más proactivos. Yo creo que esa es la apuesta quizás más importante. Y también a nivel internacional. Entonces queremos que a nuestros fondos los conozcan otros inversionistas, porque a pesar de que estamos en un país, en un mundo muy conectado tecnológicamente, pues el acercamiento físico, la confianza se genera pues a través de estas relaciones, y pues aquí está la MESCAP como un actor que puede vincular a tanto los inversionistas como a los fondos con las empresas de la mejor manera, ¿no? Entonces también creo que ese va a ser un foco muy importante. Y pues también con el nuevo gobierno queremos seguir trabajando de la mano, también darle pues este apoyo de cómo podemos seguir apoyando el crecimiento del país, qué podemos dar y qué necesitamos también para que esta industria siga creciendo, ¿no? Entonces, como que esos van a ser nuestras apuestas principales, y pues queremos que la gente general nos conozca, que los fondos que aún no son socios de Amescar pues se acerquen, porque todos estos cambios que queremos hacer y esta visibilidad pues siempre es más fuerte si estamos unidos, ¿no? Y si son más los que estamos representados aquí, pues podemos empujar iniciativas más ambiciosas y más relevantes. Perfecto, Liliana. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, y créeme que también de este lado Water Capital nos sumamos a esta labor precisamente de llevar a más estados a que
conozcan el capital emprendedor, a sumar inversionistas, porque justo la labor de impulsar empresas es muy importante. Ya lo platicabas al inicio de cómo impacta en la economía, cómo está creando estas nuevas oportunidades de modelos de negocio o sectores o mercados nuevos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Liliana. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Sin duda nos diste ahí un panorama muy amplio y sobre todo muy enriquecedor hacia 2025. No, pues al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues y para quienes quieran seguir conectados, pues los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para no perderse eventos como este y conversaciones con invitados como Liliana. Y bueno, también los invito a visitar nuestra página worter.capital y seguirnos en todas nuestras redes.